Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora y en este momento, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Con el ánimo que traigan, en verdad no es tan importante porque los trajiste tú, con algún propósito que es bueno siempre y perfecto. Úsame para tu gloria. Úsame como instrumento para proclamar a Cristo, para proclamar el Evangelio, para explicar la palabra a mis hermanos. Lléname con tu Santo Espíritu, que mi maldad y mis pecados no estorben el trabajo de tu bendita palabra. Padre, y a mis hermanos, dales una mente abierta, un corazón dispuesto y que puedan comprender los tesoros de tu revelación y guardarlos en el corazón y sobre todo obedecerlos. Te doy gracias por Andrés y Natalia, por Juan Pablo, por la sobrina de John, por las parejas jóvenes que están llegando. Te doy gracias por toda la forma como te estás moviendo en estos días en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos en Mateo 7, ¿no? Estamos en Mateo 7. Esta es la continuación del sermón de ahora 8 días. Y quiero que se ubiquen en Mateo 7. Y recuerden que el contexto del sermón anterior fue a partir del versículo 13. Porque ancha es la puerta, ¿se acuerdan? Ancha es la puerta, ¿no se acuerdan? ¿Cómo de pronto fue que no vino? Y espacioso el camino, ¿no? Ancha es la puerta, espacioso el camino. Y eso estaba en el contexto, en el versículo 15 dice, guardaos de los lobos, de los falsos profetas, perdón, se me fue la palabra lobo. Guardaos de los falsos profetas, no le quiero añadir a la Biblia nada. Guardaos de los que vienen a vosotros con vestidos de ovejas y que por dentro son lobos rapaces. Perdónenme la dificultad para leer, pero ya les muestro que tuve que ponerle 28 a la letra, porque ayer me descubrieron que tengo cataratas y mi visión se va a deteriorar hasta cuando me puedan operar pronto. Entonces dice, guardaos de los falsos profetas. Y quería decirles que tuvieran en cuenta y en la mente que los falsos profetas tienen mucho que ver con la negación de la puerta estrecha y el camino angosto. Si ustedes quieren saber de qué es lo que está hablando la Escritura, ubíquense en aquellas personas que te pintan un cristianismo que todo lo soluciona. El cristianismo tiene la varita mágica, es como el genio de la lámpara de Aladino. Tú sobas y viene el genio y te da los deseos. ¿Qué quieres? Eso no es cristianismo. Eso no es evangelio. El evangelio te muestra un camino angosto, una puerta estrecha, difícil de acceder. Difícil, con mucha dificultad. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que acceder a esa puerta y acceder a ese camino es por gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que es asunto de Dios, no mío. Por mi propia fuerza, por mi propia mente, por mi propia voluntad, por mi propio deseo, yo no logro entrar por esa puerta. Es más, nosotros creemos aquí en una doctrina que se llama la doctrina de la predestinación. Si tú no has sido llamado y escogido desde antes de la fundación del mundo, jamás entrarás. Puedes simpatizar, te puede gustar, de pronto te agrada el ambiente cristiano, la gente cristiana, las iglesias cristianas, pero puedes no ser. Entonces, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Pero ¿quiénes son ellos?
Pues los que niegan que el camino sea angosto y la puerta sea estrecha. ¿Y cuáles son? Y el Señor Jesucristo en el mismo contexto dice, ustedes los van a conocer por sus frutos. Y estuvimos estudiando aquí los frutos, ¿se acuerdan? Ahora 8 días. El primer fruto es la controversia. Nunca están de acuerdo. Nunca caminan por la unidad en la iglesia. Las controversias. Y no fui yo que lo dije. Fuimos a primera de Timoteo 1:3. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Luego, la otra cosa, estas controversias casi siempre llevan a la división en la iglesia. Es posible que la iglesia no se separe, no sé, pero hay ahí una brecha que pone equipos. ¿Se acuerdan en la iglesia de Corinto, el pobre Pablo luchando contra los que decían, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy... Y algunos decían arrogantes, yo soy de Jesucristo. Pero habían muchos partidos en la iglesia de Corinto. ¿Por qué? Porque aquellos que niegan la doctrina y aquellos que no se acomodan a la doctrina, aquellos que no consideran que el cristianismo es una puerta estrecha y un camino angosto en el cual yo tengo que renunciar a muchas cosas, como en el matrimonio, para que esto funcione. Divisiones entonces, otro fruto que causan los lobos es la avaricia. Usted comienza a ver que esas personas predican y a veces predican muy bien y hablan muy bien y tienen muy buenos sermones, pero lo que les interesa es la lana de las ovejas. Entonces, la avaricia. Eso todo lo que hemos dicho da como resultado que destruye la fe. Estuvimos hablando de la avaricia en 1 Timoteo 6, del 6 al 10, y estuvimos hablando de la destrucción de la fe en 2 Timoteo 2, 17 y 18, y finalmente vimos que el fruto final que ocurre con estas personas es que ellos mismos se destruyen, y vimos eso en 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Muy bien, ahí quedamos. Ahora 8 días, ahora nosotros nos vamos al continuar el tema y volvemos a nuestro texto en Mateo 7. Ahora viene lo que ustedes leyeron hoy, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, y voy a hacer énfasis en la palabra hace, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Les aclaro que esa expresión en la Biblia, Señor, Señor, o esa repetición de la palabra, indica una proximidad entre las personas que están hablando. Indica que hay intimidad, que hay una amistad muy cercana entre los dos. Cuando él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, porque es que hay unas personas que dicen que aman al Señor. Incluso cuando se refieren al Señor, algunos un poquito irreverentemente dicen, papito lindo. Otros dicen, chuchito lindo. ¿Dónde en la Biblia les enseñaron a orar de esa manera? Cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando oren digan papito lindo. Cuando en la Biblia dijo que cuando oren digan chuchito lindo. Entonces cuidado con confundir la intimidad con la irreverencia. Pero también cuidado con pensar que porque usted tiene una intimidad muy especial con el Señor, ya usted está. Estamos hablando de los lobos, ¿no? De los disfrazados de ovejas. Estamos hablando de los falsos profetas. Estamos en ese contexto. Estamos en el contexto de la puerta estrecha y el camino angosto. Y entonces cuidado que lo más cómodo en la vida religiosa es decir Señor, Señor. Dígame qué es lo que le dice a sus amigos, sus familiares, sus parientes, a las personas que usted se les acerca para compartirles el evangelio. ¿Qué es lo que les dicen? La primera respuesta que tienen, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Y a veces le añaden, y en María Santísima, ¿no? Pero todo el mundo cree en Dios. Porque piensan que tienen intimidad con Dios. Que están muy cercanos a Dios, que le tienen tanta confianza que le pueden decir, tranquilo, viejo, no te preocupes, yo sí soy como resabiado, pero algún día llego, ¿no? No, cuidado. Entonces, esta palabra Señor, Señor, en la Biblia,
da una implicación de relación íntima y de cercanía para el contexto nuestro, ¿no? Lo que dije anteriormente fue una advertencia en su trato con Dios. Hay que ser muy reverentes y muy ordenados en nuestro trato con el Señor. Vayan a Lucas, capítulo 10, versículo 41. Y vamos a estar en el contexto de Betania. ¿Cómo? Lucas, ya le repito, Lucas capítulo 10, versículo 41. Vamos a estar en el contexto de Betania, la aldea que estaba cerquita de Jerusalén y que era como el sitio donde Jesús descansaba con mucha frecuencia. En la casa de su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan que él lo resucitó? Y él tenía dos hermanas, una que se llamaba Marta y otra que se llamaba María, ¿no? Y María era la que se sentaba a los pies del Señor y comenzaba a escucharlo y se le olvidaba todo. Y Marta era la que corría a la cocina, preparaba el tinto, hacía los pasteles, el tamal, el envuelto y no sabía qué hacer para el Señor. Mire cómo la trata el Señor en ese versículo. ¿Qué le dice? Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Marta, Marta. ¿Qué significa esa repetición del nombre de Marta? Que eran amigos, eran conocidos, había familiaridad entre ellos. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Bueno, ustedes conocen el contexto. Vamos al capítulo 22, ahí mismo en Lucas, solo para darles ejemplo de lo que significa esta repetición de un nombre. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Y estamos en el contexto cuando Pedro estaba diciéndole al Señor que él no lo abandonaría jamás y que él nunca lo negaría, etcétera, etcétera. 22, 31 dice, dijo también el Señor. ¿Qué fue lo que dijo? Simón, Simón. O sea, había familiaridad. Esta es una expresión, es lo que les quiero explicar porque es importante que lo sepamos antes de seguir adelante. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Muy bien. Aquí hay cosas entonces importantes para aprender. Pero vamos a seguir con el contexto de Mateo 7. Y vamos a ver qué podemos aprender. Entonces, el versículo 21 en Mateo 7 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muy bien. Y el énfasis es el que hace, el que hace. El versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, otra vez, intimidad, somos amigos, ¿no? Señor, Señor. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Hermanos, ¿no les parece que el Espíritu Santo está nombrando aquí tres cosas que a la gente de hoy les parecen sumamente importantes? ¿Ustedes saben por qué algunas iglesias están llenas de gente a reventar? Porque les profetizan. Porque les dan profecía al oído. No hay donde poner gente allá. Y Cristo aquí, el Espíritu Santo, en este pasaje, está hablando de cosas que a la gente le encanta. Que a la gente le fascina. Yo me acuerdo de una tía mía que me llevaba para que lo acompañara donde la señora que le leía el cigarrillo. Y salíamos de esa casa y ella comenzaba, yo chiquitico, y ella comenzaba a decirme, ay, mijo, esa señora me dijo la verdad. No, le dijo lo que ella quería oír. Y entonces ella estaba abonando eso como verdad, pero en verdad no era verdad. Mentiras que nos convencemos que son verdad. Bien, entonces dice, ¿no profetizamos? La otra cosa que impresiona mucho, echar fuera demonios. No, por un tiempo estuvo de moda en todas las iglesias y lo echaban por cualquier cosa. Y la otra cosa, milagros. Tres cosas que le fascina a la gente. Tres cosas que la gente quiere ver. Y aquí están algunas personas diciendo, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre? La respuesta del Señor, yo no sé, cuando yo leo este versículo a mí me patea siempre, porque yo no profetizo, bueno,
predico palabra de Dios en nombre de Dios. Yo no echo fuera demonios, yo no hago milagros, pero yo presencio milagros. Yo veo muchos milagros de Dios en mi vida y en la vida de otros. Pero queremos es cosas que impacten, que impresionen. Pero la respuesta de Cristo, lo que Cristo dice enseguida en el versículo 23, es lo que me conmociona, lo que me pega duro. Dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Ustedes se imaginan al pastor Leonel. Hagan un esfuercito por imaginarse. Imagínense al pastor Leonel allá en una nube frente al Señor Jesucristo. Señor Jesús, llegué. Y el Señor Jesús con las manos atrás. Y dice, sí, qué bien. Pero ¿sabes una cosa, Leonel? Nunca te conocí, nunca supe de ti. ¿Tú quién eres? Porque dice la palabra que las ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y en Romanos 8 dice, porque me conoció desde antes de la fundación del mundo. Qué terrible será oír de los labios de Cristo, esto me va a tumbar, de los labios de Cristo, no te conozco. ¿Quién eres tú? Pero Señor, yo pasé 47 años de mi vida, 50 predicando en tu nombre. Sí, pero no sé quién eres, Leonel, qué pena. Ahora ponga usted su nombre, quita el mío y ponga el suyo. Será terrible. Y entonces les declararé, nunca os conocí, y la que sigue es peor, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hermanos, les quiero llamar la atención. Profetizar, echar fuera demonios y hacer milagros puede ser fruto de maldad. Si tú engañas, si tú no haces la voluntad de Dios, si tú no obedeces los mandamientos, solamente estás aparentando una cercanía que no tienes. Es muy peligroso convertirnos en religiosos. Los teólogos modernos están hablando cada día más de las dos categorías de cristianos que yo les he venido diciendo. Hay dos categorías de cristianos. Uno que son los consumidores. ¿Quiénes son los cristianos consumidores? Los que vienen a la iglesia, se sientan, reciben los estudios bíblicos, la predicación, cantan, piden que acompañemos a sus familiares en las funerarias, que asistamos a los enfermos, que oremos, consumidores. Y hay los otros que son los que producen, los que dan fruto, cuyas vidas cambian, cuyo compromiso crece, que están realmente en forma incondicional comprometidos con Cristo y su causa. Ahora pues preguntémonos, ¿a qué le da usted importancia? Y quiero que lo hagan. Hermanos, usted me podrá acusar a mí de cualquier cosa porque soy pecador y si me busca me encuentra. Téngalo por seguro. Tengo cosas de que avergonzarme. Yo no soy perfecto, usted tampoco. Pero no soy pretencioso. O por lo menos en este caso yo no pretendo que usted crea que soy yo el que le estoy hablando. Yo no soy el que tengo estas ideas. Yo no soy aquí el erudito que está diciéndoles tienen que creer esto porque lo digo yo. Yo quiero que escuchen a Dios. Por eso yo prolifero en palabra. En ese sentido yo no soy tan expositivo en la predicación. Porque yo abundo en versículos. Y quiero sustentar mis argumentos con versículos. Entonces yo quiero que hoy, con estas ideas que hemos venido desarrollando hasta ahora en el sermón, nos hagamos unas preguntas, pero unas preguntas de verdad.
¿A qué le da usted importancia en su vida espiritual? Esa es la pregunta básica. ¿A qué le da importancia usted en la vida espiritual? Ahora, yo les he dicho a ustedes que en el mundo hay varias crisis, pero una de las mayores crisis es la crisis de valores. Hoy la gente no es capaz de distinguir ni de definir qué es lo que vale para usted. ¿Qué es lo que realmente tiene valor? ¿Por qué cosa moriría usted? Algunos que estamos casados hemos dicho alguna vez, yo por mi esposa me hago matar. Vamos a ver si es cierto, no sé. De pronto a usted se le ha ocurrido que usted por Cristo daría la vida, posiblemente, ¿no? Aunque no le obedece, no cumple, no se compromete, pero si le toca dar la vida, la da. Bueno, si le da la gracia al Señor, de tal cosa. Bien, entonces preguntémonos, ¿a qué le da importancia a usted en la vida espiritual? En base al texto que hemos leído, ¿no? ¿Usted le da importancia a las declaraciones de intimidad con el Señor? ¿Usted piensa que porque usted tiene una compostura muy delicada y usted se refiere al Señor con los ojos cerrados y agachado y con los labios, ¿usted cree que eso es lo importante? ¿Usted cree que eso define su cristianismo? ¿Usted cree que eso define su relación con Dios? Segunda pregunta. ¿Usted le da importancia a los sentimientos que salen de la intimidad con el Señor? ¿A las lágrimas? ¿A las palpitaciones? ¿A los gritos? ¿Usted le da importancia a eso? Aclaro, no estoy diciendo que no son legítimos, pero no es lo importante. Si yo veo a un hermano llorando por un himno o por un sermón o por un versículo o por su arrepentimiento, yo voy a respetar eso y lo voy a abrazar. Lo que estoy diciendo aquí, eso no es lo importante. Eso no es lo primario. Eso no es lo fundamental. Eso no es lo que me define como cristiano. ¿Usted le da importancia a realizar obras milagrosas? ¿Obras extraordinarias? ¿A qué le da importancia? Antes de seguir adelante con esta meditación, notemos primariamente, notemos antes que todo, que Judas Iscariote hizo todas estas cosas. ¿Tuvo intimidad con Cristo? ¿Predicó? ¿Echó fuera demonios? ¿Sanó enfermos? Y nunca llegó al cielo. El profeta, el rey Saúl, el desobediente por excelencia, profetizó. Entonces, tomen el personaje de Judas Iscariote. Vayan a Mateo capítulo 10. Vayan a Mateo capítulo 10. Empecemos con el 1. Empecemos con el 1 y vamos a ir hasta el 4, doña María, para que pueda poner en sus notas. Mateo 10, 1 al 4. Vamos con el 1 y vamos a ir despacito. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. ¿Y por qué hago énfasis en el 12? Porque eso me indica que incluye a Judas. A los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bendito Espíritu Santo que puso los nombres ahí en ese texto, para que a nadie se le vaya a ocurrir que de pronto el 12 fue una equivocación o que alguien lo añadió.
Versículo 21, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, o sea, Judas Tadeo. Y en el versículo 4, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. ¿Qué potestad recibió Judas Iscariote del mismísimo Señor Jesucristo? Autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y todos los 12 fueron y tuvieron éxito en estas cosas. Regresaron llenos de alegría. Ustedes conocen el otro texto que dice, regresando de la misión venían llenos de alegría porque el demonio se les sujetó, porque sanaron enfermedades. Y el Señor, ¿qué les dijo? Qué pena con ustedes, les voy a aguar la fiesta un poquito. No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermanos, ¿qué es lo importante para usted? En verdad, ¿qué es lo importante para usted? Lo importante para usted y para mí es asegurarme cada día que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Que soy salvo. ¿A qué viene usted aquí los domingos? Usted viene aquí los domingos a decirle sí al pacto. ¿Cuál pacto? El pacto del Padre que envía a su Hijo, del Hijo que muere por usted en la cruz para el perdón de sus pecados y del Espíritu Santo que aplica esa salvación a su vida. Eso viene a hacer usted aquí. Porque lo verdaderamente importante para usted debe ser asegurarse, examinarse, revisar todos los días la calidad de su fe. Y lo que realmente debe importarte y lo que realmente le va a poner dinámica al cambio de tu vida es la seguridad de que tu nombre está escrito en el libro de los cielos, en el libro del Cordero. Eso es lo importante. Lo demás pasa a segundo plano. Llevo más de 30 años tratando de plantar esta iglesia, que por gracia de Dios y milagro del Señor se ha multiplicado por el país. Pero toda mi intención y todo mi propósito fue encaminar la gente hacia la seguridad de salvación. Entonces, ¿a qué le debemos dar importancia? Tienen la respuesta. Pero sigamos en Mateo 7 para ver a qué le debe dar usted importancia. Que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que usted obedezca los mandamientos. Son los conceptos que hemos estado viendo durante el transcurso del sermón. Pero mire el versículo 24 aquí en el capítulo 7 de San Mateo. Cualquiera pues que me oye, quiero que esa palabrita se quede fija en su mente. Oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, le puso cimientos. Ese edificio que está ya paralizado, que no nos ha dejado terminar con Macarena, tiene casi 300 millones de pesos de inversión. Cada vez que lo miro y lo veo así oxidándose, me provoca llorar. ¿Sabe por qué? Porque tiene unos cimientos. Y aquí está John, que ha estado en el corazón de ese diseño.
tiene unos cimientos que difícilmente los tumba un terremoto, que soporta una inundación, porque así fue planeado, antisísmico y pensado para resistir cualquier vicisitud. Claro, estamos en las manos de Dios, ¿no? Sobre todo, pero eso para darles a entender que el fundamento de cualquier construcción, incluso la espiritual, es muy importante. Es más, es lo más importante. Lo que usted tiene que preguntarse hoy y salir de aquí con la respuesta y convencimiento es si estás sobre la roca. Sobre la roca. Versículo 25. Descendió la lluvia. Hermanos, para nosotros descendió la lluvia, si acaba de llover, ¿no? Y a veces aquí llueve duro, ¿no? Y largo en el llano, ¿no? Pero resulta que en Palestina casi nunca hay tempestades. Casi nunca. Pero cuando aparecen las tempestades en Palestina, eso es de temer. Vientos huracanados, aguaceros torrenciales, vientos desaforados. Se forman los famosos arroyos. ¿Quién ha estado en Barranquilla en un aguacero duro? Los que hemos estado en Barranquilla entendemos lo que es un arroyo peligroso, lleno de agua corriendo por las calles de Barranquilla. O los que hemos vivido en La Guajira también entendemos lo que es un arroyo inundado por el uno o dos aguaceros que caen durante todo el año. Entonces, estamos hablando de algo fuera de lo normal, estamos hablando de una violencia natural no conocida por nosotros. Por eso lo puso, por ejemplo, el Señor Jesucristo. Viene entonces descendiendo la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero esa casa, ¿qué? No cayó. No cayó. Miren, la casa del hombre sabio es muy parecida a la casa del hombre insensato. Tiene paredes, está pintada, tiene techos, tiene bonitos antejardines, tiene 4 años, tiene cocina amplia, tiene unas casas parecidas, iguales. Pero hay una gran diferencia en la casa que está bien cimentada a la casa que está puestica ahí como sobre papel. ¿Sí o no? ¿Cuándo comenzamos nosotros a distinguir una casa que está bien hecha y otra que no? Cuando viene el temblor, ¿no? Cuando viene el terremoto. La que está bien hecha se queda, la que está mal hecha, al suelo. Aquí pasa lo mismo. Las casas parecen iguales, la del hombre sabio y el hombre no sabio, pero ¿cuándo se va a probar eso? Cuando llegue el viento fuerte, la inundación, que peguen contra las dos casas. La que no está bien cimentada se cae porque se cae. ¿Está claro? Entonces, dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, es decir, sin cimiento. Y descendió lluvia. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dicen los expertos en lenguas, en la lengua griega, que esa expresión y fue grande su ruina quiere decir en griego no había cómo repararla. Pérdida total. Indiscutiblemente, el texto nos indica claramente que lo que realmente importa en nuestra vida espiritual y concretamente en nuestra relación con Dios es la obediencia. Hermanos, pregúntense ahora qué tan obedientes son ustedes. Yo me tengo que preguntar eso todos los días y desgraciadamente no lo soy. Es ahí donde entra la gracia.
Pero como decía Ricardo hoy, esa gracia no me da licencia para desobedecer. Pero qué bueno saber y tener la confianza en un Dios que nos ayuda hoy y mañana y pasado y el año entrante y en el año 2030 y en el 2040 y hasta el día que nos muramos, el día que nos estemos muriendo, Él va a estar ahí con su mano tendida por gracia, por amor, auxiliándonos para que pasemos finalmente al camino de la libertad. Lo importante, mi hermano, su testimonio se edifica porque deja ver la lucha. No su perfección, porque no la tiene, ni yo tampoco, pero sí la lucha, el esfuerzo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esforzaos, dice la Escritura. El problema, la tristeza, la sospecha, el síndrome, el síntoma maluco es cuando no vemos esfuerzo en los hermanos. Y estoy hablando desde mi perspectiva de pastor. No los juzgo. Los acepto como son. Les predico con el mismo amor, quiéranme o no me quieran. Vengan o no vengan. Pero hermanos, es la obediencia sincera a la voluntad del Padre. Es la obediencia que fluye desde la fe. Hermanos, no pueden entender lo que Santiago nos pregunta. ¿Usted cree? Sí, yo creo. Entonces muéstrame tus obras y te hablaré de tu fe. La intimidad auténtica con el Padre significa conocerlo y ser conocido por Él. Vayan a 1 Corintios capítulo 8. Primera de Corintios capítulo 8, versículos 2 y 3. Primera de Corintios 8, 2 y 3. En el 2 dice, y si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué es lo que dice? Hermanos, miren, no lo tome como una crítica, o como una crítica pero constructiva. No hay cosa más desligante, separativa, que su actitud de que lo sabe todo. Cuando usted lo sabe todo, usted no necesita a nadie. Ahora están fabricando unos carros que se manejan solos, ¿no? Usted se sienta, lo programa y le dice con la voz, lléveme a la grama. Y el carro sale y se va y lo lleva. A los que nos gusta manejar, ¿usted cree que eso es gracioso? Uno ahí sentado ahí. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El versículo 13 es el importante, ¿no? Vamos a leerlo todos. Pero si otra vez, porque eso estuvo muy malito. Otra vez. Pero si quiere cambiar el él, ponga Dios ahí, ¿no? Si alguno ama a Dios, es conocido por Dios. O sea, es al revés. No es que yo conozca, yo no conozco nada. El que me conoce es Él. Y gracias a Dios que me conoce, ¿no? Vayan a Juan capítulo 14, versículo 23, hablando de esto de amar, ¿no? Juan 14, 23. Ya vamos a terminar, estamos llegando al final. Juan 14, 23. Todos, ayúdenme, por favor, ayúdenme. Respondiendo Jesús.
Un momento que no han encontrado todavía. Juan 14, 23. 30 segundos. Ya, todos, vamos. Respondió. El que me ama. Ahora la pregunta es, ¿quién ama a Dios? ¿Cómo debe ser amado? No obedecemos como tendríamos que obedecer, ¿sí o no? Pero qué interesante que la obediencia que Dios pide es creerle. La primera y la básica. Y dice, y si tú me amas, yo te amaré. ¿Qué más dice el versículo? Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Usted dice que Dios mora en usted? ¿Usted dice que Dios vive en usted? ¿Usted está convencido de eso? Entonces me está diciendo que usted ama a Dios. Y entonces usted me está diciendo que usted lo obedece. Ahí mismo en Juan, en el mismo 14, debimos haber leído este primero, el 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Sabe? Es por gracia. Es por gracia. Hermanos, los medios de gracia. Medio de gracia, la palabra. Medio de gracia, la adoración pública y privada. Medio de gracia, la oración. Medio de gracia, los sacramentos. Medio de gracia, el compañerismo, la comunión. ¿Cómo usa los medios de gracia? ¿Usted cree que esa formulita que aquí nosotros hacemos, Dios añade gracia cada vez que leemos la palabra, es porque nos gusta? Es porque es la verdad. Cada vez que tú en congregación y en particular lees la palabra, la escuchas, Dios te dio gracia. Porque ¿qué es lo que dice la palabra de ella misma? Que es como una espada de dos filos. El asunto es qué crees. El asunto es con qué fe la escuchas. El asunto es con qué fe la lees. Debemos aprender. Debemos aprender algunas cosas básicas, fundamentales y que son, en verdad, lo importante. Bien, vamos a terminar leyendo un pasaje con el cual terminamos el domingo pasado, porque tendremos que darle remate a este sermón en uno próximo. Me queda todavía material para uno próximo. Todo es por gracia. ¿Cómo va a crecer? Use los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? La palabra, la adoración, la oración, los sacramentos, el compañerismo, la comunión. Use los medios de gracia. Cristo es la fuente de toda gracia. De Él tomamos gracia sobre gracia. Hay que ir a Él, hay que correr a Él, hay que disciplinarnos en una vida de piedad. Y en esa intimidad real de obediencia y deseo de obedecer y de lucha por obedecer, está el derroche de gracia que todos necesitamos. Vamos a ¿dónde vamos? A Lucas, capítulo 6. Capítulo 6. Pongan los ojos en el versículo 46 y ayúdenme todos a leer, por favor. Ayúdenme todos a leer. 6:46. Todos, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué me muestran intimidad? ¿Por qué me muestran relación si no me obedecen?
En otras palabras, mis queridos hermanos, el Señor está diciéndonos a mí y a ustedes, no me digan Señor si no me obedecen. Están usando en vano y profanando mi nombre cuando me dicen Señor y no me obedecen. El 47, todos el 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Lo que me interesa del versículo es que miren los tres pasos fundamentales, lo que es importante. Todo aquel que viene a mí, primer paso, ir a él. ¿Dónde va usted? ¿A la gobernación? ¿A la asamblea del departamento? ¿Al consejo municipal? ¿Dónde va usted? ¿Va donde el amigo rico, el que presta plata gota a gota? ¿Dónde va? Y quiero, hermano, que con esto nos examinemos dónde acudimos. Yo mismo me equivoco a veces, o muchas veces. A veces voy donde no tengo que ir. Acudo a las personas que no tengo que acudir. Se me olvida que tengo al Todopoderoso, que siempre me oye. El que viene a mí, el segundo paso, el que oye mis palabras. Segundo paso, oír. ¿Cómo oye usted? Yo les he preguntado aquí, ¿qué hace usted con los 52 sermones del año? ¿O con los 25? ¿O con los 20? ¿O con los 10? ¿O con el sermoncito de cada año? ¿Qué hace con él? ¿Cómo lo oye? ¿Cómo lo escucha? El que oye mis palabras. Y el tercer paso, y las hace. Obedece. 3 pasos de importancia para considerar en su vida: ir a Cristo, oír su palabra y hacerla. ¿Cuál es la dificultad? Necesita una exégesis profunda en griego para que pueda entender eso. La respuesta debe ser honesta. ¿Corro a Cristo? ¿Verdaderamente corro a Cristo? Cada que tengo miedo, cada que tengo temor, cada que tengo una angustia, cada que tengo una necesidad, cada que no comprendo, cada vez que no puedo vencer un maldito pecado, corro a Cristo. Oigo su palabra. Me voy a morir y no voy a poder ver un grupo de gente en Villavicencio que ama la palabra, que la sabe manejar, que la interpreta, que saca los tesoros de la revelación de ese libro. Esa es toda mi cantaleta. Esos son todos mis sermones. Amen esto. Estúdienlo. No se pongan a leer a MacArthur ni a nadie hasta que ustedes no entiendan esto. Hasta que no estén acostumbrados a estudiarla. Hasta que no tengan la disciplina de gozarse, deleitarse en la palabra de Dios. El que se deleita en ella de día y de noche, ese será como el árbol plantado. No el que lee a Spurgeon. El que se enamora de esto. Oigan la palabra y háganla. Y seremos bienaventurados. Y veremos cambiar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Veremos cambiar nuestra iglesia. Veremos que podemos hacer la misión. Veremos que podemos cambiar la ciudad. Veremos que podemos influir en el país. De lo contrario, seguiremos perdiendo el tiempo, manifestando intimidad que realmente no existe. ¿Está claro? Y esto lo digo con amor.
Hermanos, llegará el día en que yo no pueda predicar. Llegará el día en que yo me muera. Yo estoy ya con la lápida en la espalda. Yo tengo que pensar en mi retiro. Yo soy ave fugaz como ustedes. Pero hasta el último día que Dios me permite estar aquí, les estaré diciendo lo mismo. Enamórense de la Escritura, porque la fe nuestra está basada en la sola Escritura. Padre Celestial, bendice a mis hermanos. Ayúdalos para que sus corazones crezcan, oh Dios, en el conocimiento de tu bendita palabra. Pero que el conocimiento se vuelva dinámico y práctico y lo llevemos a la forma de vida que debemos mostrarle al mundo. Ayúdanos a glorificarte, ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a mostrar un amor verdadero por ti. Ayúdanos a desechar cualquier distracción que no nos encamine al conocimiento tuyo. Gracias porque tú nos conoces. Gracias porque sabes que somos polvo. Gracias porque eres compasivo. Gracias porque eres lento para la ira. Gracias porque eres pronto en perdonar. Gracias porque un espíritu contrito y humillado tú no rechazas. Tú no lo desprecias. Tú no echas fuera a los que son tuyos. Gracias por tu pacto. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.